Hola chicos y chicas de quinto año básico, bienvenidos a la clase de Historia y Geografía de este jueves 22 de octubre, lo marqué 2 veces ahí. Bienvenidos a esta clase para conversar, ¿no es cierto? Y poder explicarles un poquito, ¿no es cierto?, de la conquista, la colonia que hemos estado trabajando, el desarrollo de los españoles, la vida de los españoles aquí en América, ¿cierto? Y en Chile, cómo se ha desarrollado su cultura, cómo ha sido, ¿no es cierto?, la forma de vida entre los indígenas que vivían en América y los españoles, este mestizaje que se produjo, ¿no es cierto?, de la unión de los españoles con los americanos. Había una tarea pendiente de la clase pasada, ¿no es cierto?, que era buscar cómo era la forma de vida de las mujeres y de los niños en América. ¿A qué se dedicaban las mujeres y los niños en la época de la colonia? ¿Cierto? Hemos visto cómo se desarrolló la economía, qué hacían las mujeres y los niños en la colonia, a qué se dedicaban, cómo estaba clasificada nuestra sociedad, ¿no es cierto? Estaban los de la más alta jerarquía, que era la aristocracia, luego estaban los criollos, los mestizos, luego estaban los indígenas y los esclavos, que eran los negros, de raza negra, ¿cierto? Bueno, hoy día lo que vamos a conocer es cuando los españoles, teniendo el poder político en América y en Chile, deciden los españoles viajar al sur. Y en el sur, nuestro país, está dividido por grandes ríos. Entre estos ríos gran importantes, que es el río Biobío y el río Tolten, están los mapuches, están nuestros indígenas de nuestra tierra. Están ahí esperando la llegada de los españoles, porque los españoles quieren avanzar hacia el sur, pero los indígenas no quieren que los españoles vayan al sur, porque los españoles quieren quitar sus tierras, quieren quitar sus costumbres, quieren robar sus mujeres y quieren destruir la vida de los indígenas al sur de Chile. Eso es lo que vamos a trabajar y vamos a conocer hoy día. Entonces los invito, ¿no es cierto?, a concentrarse, a buscar un lugar donde tengan silencio, no hayan distracciones de celulares ni televisiones prendidas. Así que comenzamos a trabajar. Para comenzar esta clase, van a anotar en su cuaderno el título, que es la relación de los españoles y el pueblo mapuche durante el periodo de la colonia, que repitió en el siglo XVI. ¿Ya? Para comenzar van a abrir su libro en la página 140, 141, 142, 143, 144 y 145. ¿Ya? Entonces, al comienzo teníamos una imagen de indígenas avanzando a caballo, ¿cierto?, al encuentro con los españoles. Y aquí también podemos ver una imagen en que se encuentra. De fondo está una cruz, ¿cierto? Tenemos a los españoles de un costado a caballo y tenemos los indígenas al otro costado a caballo. Fíjense ustedes que los indígenas, ¿qué llevan en sus manos? Una planta, ¿cierto? Esa planta muy famosa y muy sagrada para los mapuches es el canelo, ¿ya? Entonces vamos a ver qué ocurrió entre el encuentro de los españoles y los indígenas yendo los españoles hacia el sur. Entonces dice aquí, ¿qué escenas están representadas en las imágenes? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el encuentro, ¿no es cierto?, entre indígenas y españoles. ¿Qué grupos la protagonizan? Indígenas y españoles, ¿cierto? ¿Qué elementos destacarían ustedes en esta imagen? Se ve una enemistad. Fíjense en los españoles. Fíjense en los mapuches. ¿Qué llevan en sus manos? ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es la relación entre los españoles y el pueblo mapuche durante la colonia. La frontera. El territorio mapuche hacia el siglo XVI, miren el mapa por favor para que nos ubiquemos, que ocupaban gran parte del actual territorio de Chile y Argentina, atrajo el interés de los españoles. Estos intentaron conquistar dicho territorio, pero después de más de medio siglo de lucha, la corona española optó por la firma de acuerdos que buscaban crear una relación de paz. El terreno que ustedes ven ahí en el mapa es Concepción, arriba es Concepción, ¿cierto? Luego tenemos el río Biobío y el río Tolten. Estos terrenos eran muy codiciados por los españoles, porque había gran cantidad de bosques, y además los indígenas se resistían al paso, no dejaban que los españoles ingresaran ahí. Ahí tenemos caciques de gran renombre como Caupolicán, tenemos
tenemos a Lautaro, a Pelentaro, tenemos a grandes caciques que lucharon en contra de los españoles. En dichos tratos se reconoció la autonomía del pueblo mapuche en su territorio y definió el río Biobío como la frontera de ambos pueblos. Es decir, hasta el río Biobío los españoles no podían pasar. Ahí está de color celeste. A partir de este momento se desarrollaron distintos tipos de relaciones entre españoles y mapuches. ¿Y por qué se habla de vida fronteriza? Porque es una frontera, es un límite entre hasta el río Biobío, es el paso de los españoles. Hasta ahí pueden pasar. Durante el periodo colonial, el territorio mapuche se extendió desde el río Biobío por el norte hasta el río Tolten por el sur, cruzando la cordillera por la Pampa Argentina hasta el Océano Atlántico. Es decir, todo ese terreno hasta Argentina, hasta el Océano Atlántico, era de los indígenas pueblos mapuches. Entre el río Tolten y Chiloé predominó la presencia del pueblo huiliche, otro pueblo indígena, es decir, los españoles no podían pasar para allá. Si bien adquirió la denominación de frontera, la presencia española fue mayor. Es decir, los españoles no daban tregua y querían pasar. A eso se le denominó frontera. La guerra de Arauco y la guerra civil. Resulta como los indígenas no daban su mano a torcer, es decir, no querían entregar sus tierras, se produjo una guerra que duró prácticamente 300 años. ¿Ya? A comienzos del siglo XVI, la denominada Guerra de Arauco marcó una forma de vida fronteriza caracterizada por los enfrentamientos entre los españoles y el pueblo mapuche. Recuerden ustedes, chicos, que los españoles cada vez que iban avanzando hacia el sur, ellos ponían unos fuertes, ¿cierto? Unos fuertes, que eran fabricados, que era una fortaleza hecha de madera generalmente, y en la cual ahí vivían los soldados españoles. Era como un refugio de los españoles. Estos enfrentamientos se agudizaron a partir del año 1608, es decir, el enfrentamiento se hizo más duro entre españoles e indígenas mapuches que se enfrentaban en guerras, ¿ya? Lo cual, cuando se legalizó la esclavitud de indios de guerra, es decir, una vez que los indígenas eran capturados por los españoles, estos españoles tenían la condición de esclavos. ¿Ya? No eran presos, sino que además eran esclavos. Eso hizo que los indígenas mapuches se enfurecieran aún más, porque sus hermanos indígenas eran esclavos de los españoles, los que eran capturados en campañas denominadas malocas. Las malocas eran campañas que llevaban los españoles para capturar indígenas. Dichas acciones tuvieron un correlato en el pueblo mapuche, los malones. ¿Ya? Y los malones eran cuando los españoles iban y atrapaban a los españoles y los hacían prisioneros. Por iniciativa del padre Luis de Valdivia, la corona adoptó una nueva política de trato hacia los mapuches, denominada guerra defensiva. Sin embargo, la captura y venta de indígenas como esclavos motivó una insurrección mapuche en 1655, lo que significó la destrucción de todas las ciudades ubicadas hasta el río Maule. El pacto que habían hecho a través del padre Luis de Valdivia, llegaron a un acuerdo, pero el acuerdo no fue tratado. Es más, los indígenas que eran esclavos de los españoles fueron vendidos. Esto hizo enfurecer aún más a los mapuches, y los mapuches fueron a las aldeas que están alrededor de la zona sur y las quemaron, las destruyeron, ¿ya? Aquí tenemos una línea de tiempo en la cual describe exactamente los hechos que fueron ocurriendo en esta guerra de Arauco, ¿ya? Tenemos el año 598, batalla de Curalaba, donde muere el gobernador Martín Óñez de Loyola, que era un gobernador muy ambicioso español, ya que estuvo a cargo de todas estas destrucciones de los pueblos indígenas, de hacer esclavos. Era una persona bien perversa, ¿ya? Y muy enemigo de los mapuches, ¿ya? En el año 1598 hacia el año 1604 fue la rebelión de los indígenas que quemaron las ciudades españolas que estaban en el sur de Chile. Se enojaron y arrasaron con todo. En el año 1604
La instauración de un ejército profesional financiado por la corona española en el año 1612, el padre Luis de Valdivia intentó la guerra defensiva, es decir, calmar los ánimos y solamente estar de forma de defenderse, no atacar, ¿ya? En el año 1655 hubo otra rebelión española que también acabó con las ciudades. Si ustedes se dan cuenta, esta guerra partió en el año 1550, casi cuando los españoles llegaron a Chile, ¿ya? Entonces, ya van casi 200 años. Y en el año 1656 es el fin de la etapa bélica y se intensifican las relaciones de frontera y el comercio y el mestizaje. Es decir, después de casi 200 años de guerra, bajan un poquito los ánimos de esta guerra defensiva, ¿ya? Y se intenta llegar a acuerdos entre los indígenas y los españoles. La guerra de Arauco fue un enfrentamiento que se dio por casi 3 siglos entre mapuches y los hispanos criollos. Posteriormente con los chilenos. Chiquillos, hasta el día de hoy las tierras mapuches no son entregadas al pueblo y todavía hay dificultades porque todavía los pueblos mapuches exigen, ¿no es cierto?, su reivindicación. A lo largo de la guerra hubo periodos de mayor intensidad. La guerra puede ser dividida en las etapas ofensivas. Desde la llegada de los españoles hasta el desastre de Curalaba, era guerra entre que los españoles avanzaban y los indígenas atacaban. Luego los indígenas avanzaban y los españoles atacaban. Hubo muchos muertos, muchos enfrentamientos. A eso se le llamó ofensivo. Después del desastre de Curalaba, el padre Luis de Valdivia habló con los españoles y con los indígenas y llegaron a un acuerdo, que la guerra iba a ser defensiva. Ya, solamente se iban a defender, no iban a contraatacar. ¿Se entiende? Durante el siglo XVI se dieron una serie de enfrentamientos entre los españoles y mapuches. Estos terminaron, repito, con el alzamiento general de los indígenas al sur del Biobío, del río Biobío, que está en un mapa más adelante de color celeste, como el desastre de Curalaba. En esa batalla murió el gobernador Martín García de Loyola. Este desastre marcó el fin de la conquista. Curalaba también constituía el mayor revés para los españoles en tierras americanas, ya que el terreno perdido no volvería a recuperarse. Los 200 años siguientes, imagínense, una de las medidas tomadas por la corona española para ordenar el descalabro generado por Curalaba, donde muchos asentamientos terminaron saqueados y totalmente destruidos, fue el nombramiento de un hombre con experiencia en resolución de conflictos, el señor Alonso Rivera. Es decir, el terreno que fue ocupado por los indígenas mapuches, ocupados, que avanzaron, ¿no es cierto?, a quitar las tierras españolas, los españoles no las pudieron recuperar, ¿ya? Entonces el enfrentamiento, venían los españoles, iban los mapuches, atacaban en enfrentamiento. Hasta que el señor Martínez García Óñez de Loyola, que era el gobernador de ese tiempo, murió, y ahora viene otro señor que se llama Alonso de Rivera. Ya. Para solucionar esta problemática de guerras ofensivas y defensivas, en el año 1641 se intentó resolver los conflictos a través de los parlamentos. Quiero que fijen su mirada en esta imagen, porque más adelante hay una tarea, el ticket de salida tiene que ver con esta imagen. ¿Qué eran los parlamentos? Los parlamentos son reuniones celebradas entre las autoridades españolas y los caciques. Entonces, primera característica, los parlamentos son intenciones, ¿no es cierto? O son reuniones para resolver conflictos, ¿ya? Segundo, ¿quiénes la celebran? Las autoridades españolas y los caciques. ¿Y cuál es el objetivo de esta reunión? Es establecer acuerdos de paz. Ahí llevamos 3 características, ¿sí? Otra característica de los parlamentos es que duraban días, ¿ya? Y en algunos de ellos se servía comida, se bebía y se intercambiaban regalos entre los españoles y los indígenas que querían llegar a acuerdos. A pesar de que no siempre las promesas eran cumplidas, este sistema trajo consigo periodos de relativa paz, es decir, se calmaron un poco los ánimos, se llegó a acuerdos de paz, pero de repente venía un conflicto y otra vez volvía la guerra, ¿ya? Esto ocurrió, ¿no es cierto?, en la frontera del río Biobío.
Algunos de los parlamentos más destacados, o algunas de las reuniones más destacadas, fueron el de Quilín en el año 1641, el de Negrete en el año 1726, miren, casi 100 años después, casi 80 años después, y el de Tapigüe en el año 1774, casi 50 años después. Entonces, ¿qué característica tenían los parlamentos entre los españoles y el pueblo mapuche? Primero, intentaban resolver problemas, ¿cierto? Se celebraban entre españoles y mapuches. Tercero, duraban varios días. Cuarto, se comía, se bebían y se intercambiaban regalos. Y quinto, trajo consigo la paz, ¿cierto? Bueno, no podríamos decir el 100% de paz, pero sí calmar, ¿no es cierto?, las hostilidades entre españoles y mapuches. Llegaron a acuerdos, se logró, podríamos decir, relativamente la paz, no al 100%, pero sí relativamente. Ahí tenemos 5 características principales que tienen que ver con el ticket de salida. En todos los parlamentos participaban representantes de las institucionalidades políticas, religiosas de ambas partes, es decir, de un lado estaban los misioneros, los sacerdotes católicos, y de otro lado estaban los loncos, los boquis y los follos, que eran las autoridades mapuches. Entre ellos se juntaban, ¿no es cierto? Ahí hay una imagen en la cual están los indígenas de un lado y los mapuches de otro lado, ¿ya? En ambos casos se mantuvo la injerencia en cuanto a la forma y contenido de los eventos. Primero, se respetaban los ritos de cada grupo, los ritos de los mapuches, tanto como los españoles. ¿Ya? Y ustedes saben que los españoles eran católicos y celebraban este encuentro con una misa. Paralelo a esto, los rituales de los indígenas, ¿no es cierto?, también se celebraban, ¿ya? Los rituales con ovejas en un primer periodo y más tarde con bastones, con la plena aceptación de las dos partes. Entonces, cada bando respetaba los rituales, ¿no es cierto?, podríamos decir, de sus enemigos, ¿ya? Lo mismo sucede con los elementos emblemáticos. Para los católicos, la cruz, y para los mapuches, el árbol sagrado, el canelo. Ahí tenemos imágenes, ¿no es cierto?, del cacique luchando por su pueblo, y en la otra imagen tenemos a el gobernador español que es derribado por los indígenas mapuches. Chiquitos míos, aparece acá un video que es muy importante que ustedes lo puedan ver, que es súper importante porque les va a quedar súper claro. Es cortito y es una canción con dibujos animados, ¿ya? Entonces, el ticket de salida tiene que ver con la página 144 y 145 de su texto. Y tiene que ver con la imagen que aparece en la diapositiva, ¿ya? Dice, ¿cómo describirían un parlamento a partir de la fuente B, que es una imagen que aparece en la página 144? Ustedes observen la imagen y digan, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que describen? ¿Qué es un parlamento según esa imagen? Y luego, de la página 145, aparece el número 3, dice, señalen al menos 5 características de los parlamentos, que lo acabo de decir con anterioridad. Entonces, tienen que ver el video, poner atención y revisar su texto. Les deseo que tengan una buena semana, un buen trabajo y nos vemos la próxima semana.